Ahora el Leopardo es cuarto con 12 unidades y se mete en zona directa de clasificación. Del quinto al octavo, todos con 11 puntos. Cali, Millonarios, Jaguares y La Equidad. Ese es el panorama ya alrededor de la pelota en nuestro país. Hoy no tendremos Liga, sí tendremos Copa Libertadores de América. Comienza para Colombia la participación en la fase 2 o en la ronda 2 para Águilas Doradas Río Negro, el equipo antioqueño que es debutante en Libertadores después de tener 13 años en la primera división del fútbol profesional. Hoy se medirá al Red Bull Bragantino de Brasil, el equipo que fue finalista de la Copa Sudamericana en 2021. El partido será en el estadio Atanasio Girardot, no se jugará en el Alberto Grisales de Río Negro, no fue avalado por Conmebol, así que Águilas tendrá que ir al Atanasio para enfrentar hoy al conjunto brasileño. Recordemos que este conjunto paisa es hoy dirigido por Hernán Darío Bolillo Gómez, quien ya fue campeón de Libertadores en el 89 como asistente técnico de Francisco Maturana al frente del Atlético Nacional. Águilas llega a esta Copa producto de haber sido el mejor equipo por reclasificación en Colombia en el año 2023 y además llega con la motivación de haber superado por Liga a Millonarios en Bogotá la semana anterior, una victoria sólida y contundente 1-0. Panorama entonces para Colombia en la Libertadores. Y a esta hora juega Colombia su último partido en el Mundial de Fútbol Playa en Dubái. Está cayendo 3-0 el equipo colombiano en el segundo tiempo. Acciones a esta hora. Señal del Gol Caracol HD2. El segundo árbitro del juego está muy atento, por eso sanciona en contra de Colombia y le muestra cartón amarillo Kevin Clavijo por tratar de engañar. 3-0 es el resultado parcial. Gana Bielorrusia frente a la selección Colombia, nuestra selección nacional, que vale la pena reseñarlo. Es la primera vez que participa en un Mundial FIFA de Fútbol Playa. En su debut cayó 3-2 frente a Japón, los actuales subcampeones del mundo. En su segundo juego cayó 5-3 frente a Senegal, rival africano, y está cayendo 3-0, repetimos, en el cierre de su participación en este campeonato mundial. 7-4, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. En medio de las disputas por el poder que había en la Casa de Nariño, ella gana el pulso, doña Laura Saravia, y lo pierde Carlos Ramón González, que será el nuevo director en la Dirección Nacional de Inteligencia, el reemplazo de otro M-19, Manuel Casanova, que se va, que estuvo ayer en el Palacio de Nariño. Fue notificado de lo cambio del enroque que hay. No por coincidencia, en esta cadena de movimientos, el remesón termina tocando a funcionarios del Partido Verde, que es el partido del cual había sido director Carlos Ramón González. Hasta el viernes estará como director del ICETEX Mauricio Toro, que presentó su carta de renuncia. El mayor beneficio que obtiene el ser humano cuando perdona es que es libre. Es que rompe cualquier atadura con el pasado. Es que se libera del rencor. Si hay una emoción que nos hace daño, es esa de sentir todavía viva la herida de algo que sucedió hace mucho tiempo, de algo que pasó y que ya no debería ser determinante en nuestra vida. El rencor te ancla en el pasado. El rencor te destruye interiormente. El rencor provoca emociones destructivas en ti y muy probablemente te lleva a actitudes y acciones tóxicas. Por eso hoy quisiera invitarte a perdonar, a iniciar ese proceso de sanar la herida, a iniciar ese proceso de recordar sin dolor, a seguir adelante con las lecciones aprendidas y tratando de dar lo mejor. El que sufre cuando tiene rencor en el corazón eres tú mismo. Por eso hoy, aunque esa persona no lo merezca, perdónala. Tú sabes. Está regresando esta mañana con nuevas funciones recargadas
a la Casa de Nariño Laura Sarabia, que vuelve más poderosa que cuando era jefe de gabinete. Su nuevo cargo es directora del DAPRE, el departamento que maneja toda la presidencia de la República. Convertida, si había alguna duda, en la mujer más poderosa del gobierno, en la única en la que confía el presidente Petro. Su nombramiento es la demostración del poder que nunca perdió, ni siquiera por los audios de Armando Benedetti, que la insultaba a ella, con quien quedó una pelea personal muy fuerte, o por el escándalo de Marelvis Mesa y el robo de su apartamento, lo que derivó en el escándalo de las chuzadas ilegales. Nada de eso la disminuyó. Su figura sigue siendo la de una mujer muy particular, porque siendo tan joven, está apenas a punto de cumplir 30 años, es la conexión del presidente Petro con el denso mundo de la política y de la administración pública. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 7 minutos. Entonces, salida Laura Sarabia de la Dirección de Prosperidad Social del DPS. Los cambios que vienen en el gobierno son en varios ministerios y en Planeación Nacional. Y aquí es donde el presidente Petro, Héctor, está comenzando o intentando armar el rompecabezas. ¿Cómo están las cosas en este momento? El presidente Petro tiene una figura que va a algún cargo en el gabinete, o que puede ser el nuevo director de planeación, que es Alexander López, que era congresista, perdió la curul del Congreso por un tema, decisión del Consejo de Estado alrededor de una pérdida, una doble militancia. Pero y Alexander López, senador, ¿no, Néstor? ¿Cómo? Comentario sobre el gabinete. Que sigue siendo senador, y es un poco lo que puede pasar, digamos, porque él ha sonado para varias cosas, pero no lo nombran, creo yo, porque no resuelven su asunto en el Consejo de Estado. Resulta que en su proceso él mismo había interpuesto un recurso, una recusación contra un magistrado, algo así. Eso que, digamos, los abogados decimos es el pataleo final. Y ese recurso no se lo han resuelto. Sí. Entonces, hasta que no lo resuelvan, no lo pueden nombrar. Ok, bueno, pero entonces le decía Héctor, candidatos del presidente Petro. Ahora que con la salida de Laura Sarabia viene una remodelación, no sé qué tan grande va a ser el cambio en el gabinete. Alexander López es el principal candidato, se lo ha visto en la Casa de Nariño muy activo de visita en los últimos días. Es el candidato primero para reemplazar al doctor Jorge Iván González, economista, que salió de la Dirección de Planeación. El doctor Alexander López es abogado de la Universidad San Buenaventura. No es economista, pero es el candidato del presidente Petro. Se le daría un cambio de entonación más hacia lo político, claro, que hacia lo técnico al Departamento Nacional para allá, Ricardo tiene razón. Quiere decir un poco también hacia dónde va el gabinete. Si Gustavo Bolívar, que es el otro cuento que hay, llega a ser ministro de Transporte, esto le respondería a las preguntas hacia dónde va políticamente el gabinete del presidente. Pero López es un hombre muy de izquierda y ha sido además pues dirigente sindical, no de Cali, pero a mí francamente me parece que en su paso por el Senado lo hizo bastante bien en términos políticos. Era un hombre pues que siempre tenía unas posiciones férreas pero componedor. Yo creo que los otros senadores de compañeros suyos de la Comisión Primera pueden dar testimonio. Entonces, de que es un hombre que Héctor, logra acuerdos y que está dispuesto a escuchar. Pero y eso le falta mucho a este gobierno. No, y en su última faceta, efectivamente ha sido una persona muy concertadora, pero adicionalmente muy cercano a la vicepresidenta Francia Márquez. Consuelo, como el presidente quiere darle a Francia Márquez representación política, la otra posibilidad que se está abriendo en el gabinete es que Alexander López no vaya a planeación, sino que vaya para el DPS, Héctor, para el Departamento de Prosperidad, que desde ayer quedó acéfalo. Entonces aquí va a haber movimientos a varias bandas. En realidad hay dos jugadas ahí entre Daniel, se me olvidó cómo se llama, Rojas. Daniel Rojas Medellín. El director de la está SAE, encargado de planeación nacional, es el director de la SAE. Que quisiera quedarse en la SAE, en
está reinando en planeación, ¿no? Lo que me dicen es que le ha pedido la renuncia a todo el personal directivo y está dando instrucciones como si se fuese a quedar. Yo esperaría que no, francamente a mí este candidato sí, a diferencia de López, Daniel Rojas, no me gusta porque me parece un hombre muy extremo desde el punto de vista ideológico. Pero mire, yo creo que le haría daño a planeación. Pero él era el director programático de la campaña, Héctor, pero digamos es que desde Héctor, el punto usted de vista... dice me parece muy extremo. Todo lo que les estoy contando, Héctor, va a llevar a una conclusión que se la voy a anticipar, y es que el presidente Petro está a punto de hacer cambios con la gente más petrista que el presidente Petro. Alexander López es un hombre conciliador, estoy de acuerdo con usted, pero es un hombre súper de izquierda, es la mano derecha de la vicepresidenta Francia Márquez. Gustavo Bolívar, más petrista que Petro, ¿no es verdad? Daniel Rojas. Pero además, Néstor, entendiendo que Gustavo Bolívar es un tipo coherente con las ideas de izquierda y del presidente Petro, no sé cuáles sean sus características académicas o de formación que le permitan asumir una cartera que también es muy técnica, como es el Ministerio de Transporte. La característica más importante por estos días, Ricardo, y es la pureza, entre comillas, ideológica. Es que si usted se fija, la salida, por ejemplo, de Jorge Iván González, que es un hombre técnico, pues que ha militado, digamos, en la economía heterodoxa, un poco más de izquierda, pero claramente las tensiones se generaban porque primaban las decisiones técnicas que pues decisiones ideológicas o políticas, y ese es como el común denominador de los últimos cambios que hemos visto en el gabinete. Hay un efecto, Néstor, sobre la llegada de Laura Sarabia, que pues era básicamente formalizar algo que ya venía pasando desde hace tiempo, y es que Laura es una persona muy importante para el presidente, sí, no solo en la coordinación de agendas, sino en la interlocución y la coordinación del equipo de gobierno, de los ministros. Esa figura desapareció porque no la estaba llenando Carlos Ramón, y Carlos Ramón, que es una figura muy importante, no solo para el presidente, sino para el Partido Verde. Recordemos que él era el presidente del Partido Verde, seguramente tendrá alguna oportunidad o estará en algún rol importante también en el gobierno. Recordemos que ayer salió también el director del ICETEX, ¿no? Hay un movimiento político ahí también en el Partido González Verde. Está cantadísimo, va a ser el nuevo director de la Oficina de Inteligencia. Aunque dicen que él no quiere aceptar, Néstor. No sé. A mí me dicen, pero mire cómo son las versiones. Sé que él no quiere, pero la manera de pensar del presidente Petro es la siguiente. Él necesita ahí a una persona de confianza. Carlos Ramón González también es ex M19. Perdón, ¿no? pero además de eso es entonces, el dueño del aviso de la Alianza Verde. O sea, él tiene las llaves para saber si la Alianza Verde se va a la independencia o si se mantiene como partido de gobierno. Si Carlos Ramón González sale mal del gobierno, muy seguramente va a terminar en la independencia. Por eso es que al presidente le interesa que él quede bien ubicado, ¿no? Y quizá por eso, pero lo que pasa es que hay una serie de rumores, pero pues si quieren los echamos, pero son más rumores que no sé qué tan verdad sea. Por ejemplo, que en realidad el cambio sería por promover a la esposa de Carlos Ramón González, que se llama Dana Leal, que actualmente trabaja en el SENA. Dana Leal, que trabaja en el SENA, promoverla a la dirección del SENA. Y eso pues permitiría una salida tranquila de Carlos Ramón del gobierno y por supuesto un premio mayor, digamos, porque lo que pasa es que hay mucho en juego. La señora Luz Dana Leal tiene mucho poder en el SENA, mucho poder, es que sin ser la integra directora, incluso el comité de contratación del SENA, la esposa del doctor Carlos Ramón González. Y si se llegara a dar esa jugada y ese movimiento, tendría que salir Jorge Londoño, que es un dirigente político de marca mayor también de los Verdes, ¿no? En Boyacá. Todo esto les da una idea de cómo se están moviendo las fichas en el ajedrez de la política. Carlos Amaya termina siendo presidente de la Federación de Departamentos, gobernador de Boyacá, ¿no es verdad? Entre otras cosas porque logra una buena relación con Laura Sarabia. No, y porque necesitan tener una interlocución de los Verdes. Pero Laura Sarabia termina impulsando la candidatura para que Carlos Amaya sea el presidente de la Federación de Departamentos. No sé cómo están las tensiones adentro del Verde en torno a todo lo que está pasando. A propósito de tensiones, este movimiento en la presidencia, Ricardo, la llegada de Laura Sarabia y la salida de Carlos Ramón González también le da una idea de quién ganó el pulso por el poder que había en la Casa de Nariño. Así que estamos hablando de ganadores y perdedores al final de cuentas, de cómo se mueve el ajedrez. Esto es el ajedrez o el dominó, se cae una ficha, se caen otras fichas, aparece alguien paradito por aquí, otros paraditos por allá. Son las 7 de la mañana, 16 pero minutos. Néstor, Andrés, señor.
hay un dato que yo creo que todavía nos faltará conocer, y es el siguiente, y es: tenemos absolutamente claro que el presidente está buscando cercanía, pureza, integridad ideológica y política en su gente. Y esto, por lo que se oye decir por ahí, no solamente va a estar en las cabezas, sino también en los mandos medios, porque aparentemente al presidente todo el mundo le está diciendo que son los mandos medios en los ministerios los que están bloqueando su agenda. Entonces van seguramente a buscar también cercanía y pureza ideológica en esos mandos medios. Pero por otro lado, Néstor, es que ahora viene la discusión de las reformas, y entonces va a haber también un imperativo ahí para al momento de reasignar puestos y gabinete, que es la famosa gobernabilidad. Sí. Entonces ya también hay rumores de que le van a dar a los conservadores. Andrés, me falta dar un nombre. Que el verde, todo eso. Entonces me falta dar un nombre de una persona que yo creo que va a entrar al gabinete. No sé todavía el cargo. A ver. Es el Daniel que usted preguntaba, Daniel Quintero. El del cambio en primera, claro. Daniel Quintero, y la pista que tengo es que lo han visto muchas veces en la presidencia de la República en los últimos días. Lleva 3 semanas en Bogotá, Daniel Quintero. Y Daniel Quintero está pidiendo pista para entrar a un cargo de alcance nacional. Daniel Quintero tiene una confesa aspiración política, quiere ser candidato en el 2026 y necesita urgentemente acercarse al gobierno, tener un puesto con algún nivel de proyección, de imagen, visibilidad, y necesita un puesto. ¿Saben dónde lo han visto? Entre otras cosas, para que aquí puede pasar de todo, cualquier cosa puede pasar. En Prosperidad Social también. Así que aquí hay 2 comodines. Uno que es Alexander López y el otro es Daniel Quintero. No descarte que Daniel Quintero termine dirigiendo Prosperidad Social. Con esos 13 billones de pesos de subsidios. Hay muchos cargos abiertos, inclusive embajadas abiertas. Claro, la embajada en Washington, porque la salida pues del doctor Leiva es pues simplemente de semanas, digamos. Él está esperando que le resuelvan la tutela que interpuso y nadie da mucho por eso, digamos. Es bastante probable que la tutela la pierda. Si la pierde, él va a renunciar, queda el cargo vacante, nombrarán en propiedad a Luis Gilberto Murillo, quien después de mucho decir que no, por razones familiares, su familia no quería desplazarse a Bogotá, y prefería quedarse en Washington, finalmente terminó cediendo a la petición del presidente para aceptar la Cancillería. Entonces, a Daniel Quintero yo lo veo en Washington más que por acá. ¿Sabe qué me dicen, Héctor, sobre ese tema de Quintero, posible embajador en la Casa Blanca? La más interesada en que ese sea el cargo es la gestora, doña Diana Osorio, que es la esposa de Daniel. Seguramente quieren estar lejos, Néstor. Acuérdense que el juicio de Daniel Quintero en la Procuraduría hace 5 días comenzó. Juicio justamente por esa frase del cambio en primera. Pero muy bien, esa falta es grave. En cualquier caso, la suspensión no sería tan larga como para pensar en que no tendría en algún momento la oportunidad de integrar el gabinete del presidente Petro. ¿Sabe a quién no se menciona? Que también vale la pena decirlo. A Carlos Caicedo, el exgobernador del departamento del Magdalena, que también ha formado parte todo esto, Paola, volviendo a la vacante. Caicedo, que debería estar cercano, no sé por qué no se menciona. Caicedo, Quintero, Gustavo Bolívar, que aquí me preguntan, ¿y es en serio? Sí, señor, es en serio. Ospina en Cali. Carlos Ramón González, Alexander López a Planeación Nacional. Sí. Todo les da una idea de hacia dónde va el nuevo gabinete o el nuevo equipo. En cualquier caso, ¿sabe qué pienso yo en este sonajero que estamos votando? Yo digo, bueno, a Protección Social, de Prosperidad Social, la vacante que deja Laura Sarabia, yo digo, bueno, que llegue el que sea, pero que por fin pueda dedicarse a pensar tiempo completo en los 10.7 billones de pesos que administra ese departamento para otorgar 13 programas de subsidios a 20 millones de colombianos pobres. El que sea que llegue, pero que pueda concentrarse en eso y que la otra señora maravillosa tenga tiempo completo su oficina en la presidencia. Para quienes están sorprendidos con los nombres, para quienes están sorprendidos con las formas, así es como se manejan, por un lado, las intrigas del poder, por el otro lado, los apetitos políticos. Cuando un funcionario llega, pues eso no es desinteresadamente. 7:20 minutos. Pero Néstor, mire, hay una lectura que no puede hacerse y es que este timonazo a la izquierda va a afectar la gobernabilidad del presidente. La gobernabilidad en el Congreso me refiero. Y ahí
hay un trabajo muy, muy importante que ha venido haciendo la presidencia, el Ministerio del Interior, en un trabajo en el 1-1 con cada uno de los congresistas, preocupados por sus temas en regiones, buscando trabajar con los gobernadores y alcaldes que eligieron en sus equipos políticos. Entonces, el gobierno estaba trabajando a dos bandas. Una, trayendo a ideólogos, digamos, afines a la causa de la izquierda, no convocando figuras de centro como lo hicieron al comienzo del gobierno, pero construyendo la gobernabilidad necesaria en el Congreso con otros mecanismos. Es decir, le traduzco, la mermelada, Luis Ernesto, no sería a nivel ministerial, sino a nivel de otros institutos y dependencias que también tienen burocracia y presupuesto, pero que no tienen la visibilidad de los ministerios. Lea esta llegada de estos que les estamos anticipando. No solo por los que llegan, sino por los que no llegan. No le he mencionado conservadores que de pronto van al Ministerio del Deporte. Hay un sector de los conservadores que intenta y todavía tiene la esperanza de que le nombren ministro del Deporte. Ahora que el Congreso de Colombia vuelve a sesionar, obviamente también todo pasa por los respaldos políticos. 7:22 minutos. En segundo saludo al superintendente de Servicios Públicos. Pero es interesante la teoría de Luis Ernesto. No les están dando, según esa teoría, ministerios, sino les están dando puestos más chiquitos. Les dan en las regiones. Eso ha sido mermeladita. Compuestos. ¿No? Les dan ahí en la región esos cargos y todo. Néstor, pero la pregunta es, ¿cuál es la transparencia para el país? Es decir, Laura Sarabia está enredada en una investigación, Daniel Quintero no sé cuántas tiene, lo mismo sucede con Carlos Caicedo. O sea, aquí el requisito es estar un poco en entredicho, porque el presidente se está jugando unas cartas que tienen, ante todo, están... algunos de ellos, como se dice, subiendo escaleras, respondiendo a investigaciones que tienen. Ahora, sobre y eso tema, se volvió Aurelio, requisito sobre para estar sobre en el tema de investigaciones, obviamente, yo en eso prefiero esperar a que haya resultados de las investigaciones. Sí, pero lo de Daniel Quintero en Medellín no, lo sé, María Sí, Consuelo. pero por ejemplo, en el caso de Laura Sarabia, lo que han es investigado y no han encontrado nada con que implicarla. Entonces, ¿hasta cuándo va eso? Porque eso de la presunción de inocencia debería operar, ¿no? Y en el caso de ella, no solamente no le han probado, sino que a pesar de los que están todo, implicados, le preguntan a los testigos si ella intervino en la chuzada de Marelvis. Por eso creo que hay que medir diferente, Héctor. Los que están implicados en el caso de Laura Sarabia han sido el coronel Feria y los policías, que son los que llevaron a la niñera. Entre otras cosas, ahora que estamos en estas movidas, el coronel Feria está a punto de recibir el aval de la Junta de la Policía del Ministerio de Defensa para ascenso. Entre hoy y mañana. ¡Oh, sorpresa! Coronel full, mi coronel Feria. 7 de la mañana, 24 minutos. En segundos, a propósito del gobierno, la intención, los cambios que se anuncian a la Ley de Servicios Públicos. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Siete de la mañana, 25 minutos. En segundos, el superintendente de Servicios Públicos, padre, acaban de detener en España, sí, señor, a un cura español, en España, ¿de acuerdo? Sí. Que estaba comercializando clandestinamente una red de tráfico de Viagra. Por Dios. No, qué escándalo. El cómplice del cura español era su pareja. Qué vergüenza.
No que tenga pareja. No parece claro. Terrible lo ilegal. No, pero que tenga, los curas no debieran tener. No pueden tener pareja, no debieran. Sí. Ya les amplío. ¿Está el doctor Dagoberto? Sí. Señor Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. Buenos días, doctor Dagoberto. Buenos días, Néstor. ¿Cuáles son los cambios en los que está pensando el gobierno ahora que se anuncia una reforma a la ley 142, la ley que rige servicios públicos desde hace 30 años? Doctor Quiroga. Sí, Néstor. Nosotros apenas estamos revisando unas propuestas que salieron de los ministerios o dependencias que tienen que ver de una u otra manera con los servicios públicos, pero la intención es adecuar la ley al plan de desarrollo aprobado, a algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre derechos de los usuarios y a las nuevas formas de servicios públicos que se vienen presentando. En el caso de energías, pues vienen las energías limpias, que hace 30 años no se hablaba de ellas. Hay que adecuar la normatividad para facilitar incluso las comunidades energéticas, la participación, la democratización de prestación de los servicios. Hay un programa aprobado en el plan de gobierno que es basura cero. O sea, hace 30 años lo novedoso eran los rellenos sanitarios. Hoy creo que ya a raíz de la crisis climática pues se habla de ese modelo como obsoleto y cambiarlo por... Doctor Dagoberto, a ver, el presidente Petro, algunos funcionarios han hablado de fortalecimiento, de privilegiar lo público sobre lo privado. Como aquí en el tema de servicios públicos, en asuntos de energía, o en asuntos de comunicaciones, o en asuntos de agua, hay actores privados. ¿Hacia dónde está pensando ir el gobierno? ¿Sacar a los privados y volver a modelos de prestación de servicios públicos exclusivamente en manos del Estado? No, eso no se está pensando. Pues el sector privado le ha hecho un aporte también a los servicios públicos a partir de que ingresaron en la prestación de servicios a partir de la ley 142 del 94, pero no se está pensando sino fortalecer las entidades públicas, algunas que han sido entregadas incluso a sector privado, en algunos municipios acueductos que han sido entregados al sector privado con el fin de que mejorara la prestación de servicio, y tampoco lo ha mejorado. Es decir, no se piensa sacar al sector privado, pero sí fortalecer por lo menos las empresas públicas que vienen prestando servicios a las comunidades. Sí, doctor Quiroga, ¿por qué el proyecto de ley busca concentrar en el presidente de la República las facultades regulatorias de los servicios públicos? Obviamente con una entonación eminentemente política, porque los presidentes de la República, no solo el actual, sino todos, son políticos. Y dejan de lado a los técnicos, que hoy tienen dos comisiones sólidas, como son la Comisión Reguladora de Energía y Gas y la Comisión Reguladora de Agua Potable, entre otras. Son técnicos que toman decisiones con base en análisis y estudios técnicos. ¿Por qué el proyecto de ley pretende borrar esa importancia y concentrar todo en la figura del presidente? No, en ningún momento se está pensando abrir con las comisiones reguladoras. Hoy el presidente tiene la facultad de elegir las comisiones reguladoras, de tal manera que el presidente tiene hoy la facultad de dar los lineamientos a las comisiones reguladoras. Lo que se ha visto es que las comisiones reguladoras son muy lentas, eran muy lentas o son todavía muy lentas para tomar decisiones de regulación. Nosotros llevamos hace más o menos un año tratando de hacer unos cambios en la regulación de los precios de energía, de las altas tarifas, y pues ahora que se logró cambiar la comisión, los miembros de la comisión, pues se ha avanzado en ese tema. Pero no es que el presidente quiera asumir eso, porque el presidente las tiene cuando tiene la facultad de nombrar a las comisiones reguladoras. El proyecto de ley, el proyecto de ley no desaparece las comisiones. No desaparecen las comisiones reguladoras. Como está actualmente, el presidente nombra las comisiones reguladoras y obviamente el presidente es el responsable de fijar las políticas de regulación de servicios públicos, de políticas en servicios públicos, de acuerdo con la Constitución. Pero las comisiones reguladoras no se está pensando en abolirlas. Doctor Quiroga, frente a el precio de los servicios públicos
también definido, es un asunto bastante complejo. El proyecto de ley ¿tiene algún artículo que pretenda disminuirlas de manera drástica, teniendo en cuenta qué elementos o cómo pretenden bajar los precios de los servicios públicos, que es una de las premisas del gobierno del presidente Petro? ¿En manos de quién estaría esa determinación? En las comisiones reguladoras hay que revisar las estructuras tarifarias. En energía ya se está mirando la estructura, ya se han dictado algunas normas frente a la generación, regulando el precio por bolsa, el precio techo del kilovatio por hora, la flexibilización de los contratos. Vamos a pasar a los otros componentes de la energía, distribución, transmisión, comercialización, pero ya se trabajó sobre generación. Las comisiones reguladoras siguen trabajando sobre la regulación de las tarifas. Lo que pasa es que creo que ha sido también deficiente el control por parte de los órganos que vigilan, porque hemos encontrado en la superintendencia que hacen mucha tergiversación de la regulación. Por ejemplo, en el caso del aseo, los precios que se cobran son por encima de los regulados por la tarifa en muchas partes. Estamos revisando todo eso y hacer que la regulación sea más eficiente y más pronta. Superintendente, pero fue hace ya 30 años que vivimos un apagón por falta de inversión en el sector eléctrico cuando era pésimamente administrado por el Estado, y fue gracias a esas leyes que ustedes hoy quieren cambiar, la 142 y su hija la 143, que se logró atraer capital extranjero en muchos casos, pero inversión privada, que empezó a construir, por ejemplo, centrales térmicas que hoy en día son todo el respaldo, y se hizo porque eso generaba unas reglas de juego claras y le daba credibilidad a la nación como tal. Ahora ustedes han pensado en las implicaciones que el cambio y la derogación de estas leyes pueda generar en materia de inversión en un sector que es clave y estratégico por lo demás para la seguridad energética nacional? La adecuación de la ley 142 y 143 no es para abolir al sector privado, sino antes por el contrario, para estimular más inversión en el sector privado y participación de comunidades que puedan autogestionar servicios públicos. En el caso de las nuevas energía solar, ya algunas comunidades han establecido algunas comunidades energéticas, han establecido paneles solares, en acueductos hay acueductos comunitarios, pero yo creo que en ningún momento el gobierno ha hablado de que va a abolir la prestación de los servicios por parte del sector privado. Es un derecho constitucional. La Constitución del 91 lo estableció así, y este gobierno no ha pensado en hacer reformas constitucionales para quitarle al sector privado la prestación de los servicios públicos. Doctor Dagoberto, usted me dice el modelo en el cual se están basando para que toman como guía es basura cero, lo que hizo Petro con las basuras en Bogotá. Basura cero no es un invento de Petro, es un proyecto, un programa que ha establecido la comunidad internacional. Que ejecutó, pero no quiero entrar en esa controversia. Eso fue lo que ejecutó el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, ¿cierto? Pues es lo que dice la comunidad internacional para tratar de que a los rellenos sanitarios se deposite cada vez menos basura. ¿Y a usted le parece que el manejo de las basuras cuando el presidente fue alcalde de Bogotá fue un modelo, que eso salió muy bien? Pues todo modelo tiene sus desperfectos, sus imperfecciones, como el modelo actual. Hoy yo creo que ya los rellenos sanitarios no son un modelo que sea aconsejable. Hay muchas quejas, los rellenos sanitarios están ya copándose, las licencias ambientales que tienen ya están también a punto de vencerse, el Estado está No, por eso, pero es que en esa época Basura Cero, entre otras cosas, se basa en eso y en el modelo de reciclaje, y eso, hasta donde yo recuerdo, todo el sistema de basuras en la alcaldía del presidente Petro fue un desastre. Claro que el problema Basura Cero implica que ya no se va a transportar a los rellenos sanitarios la misma cantidad de residuos, y eso puede afectar intereses económicos, como en aquella época también afectó. Ya los rellenos sanitarios no va a ser un negocio, el transporte va a disminuir los pesos por tonelada, sino que por el contrario se va a reutilizar,
y eso puede afectar sectores económicos porque ya no van a poder transportar las toneladas que a veces incluso le incluían desperdicios de construcción para cobrarle a los usuarios el transporte y el peso. Sí, ese fue un escándalo que usted sabe quién descubrió, el tema de los desperdicios. Pues yo creo que hoy hay muchos escándalos que aún todavía no se han sacado a flote, pero estamos en la superintendencia descubriendo trampas en alguna prestación de los servicios. Yo creo que pronto vamos a sacar un informe. ¿Eso sigue sucediendo? Sigue sucediendo, sí, señor. Pero no es que, hasta donde yo recuerdo, doctor Dagoberto, eso que usted llama desperdicios, esos son los escombros, y es que los escombros también hay que recogerlos, y la gente, sí, claro, privados en Bogotá o en otras ciudades del país se metieron a recoger basuras porque el Estado colombiano, si usted recuerda la época de la EDIS, fracasó. Por eso me parece tan interesante que usted mencione el sector de basuras como un modelo a seguir, porque se ha ido replicando en diferentes servicios públicos el mismo modelo, participación de privados, porque el Estado no fue muy eficiente. Sí, claro, es que el sector privado en ningún momento está pensando en abolirse. Lo que estamos diciendo es que ya con el modelo basura cero, que no es un invento de Petro, sino que es un compromiso internacional para reducir, para que cada vez se depositen menos residuos en los llamados hoy rellenos sanitarios. Obviamente se va a disminuir el papel de los rellenos sanitarios, se va a disminuir el transporte de residuos, porque el objetivo de basura cero es aprovechar, hacer economía circular, reutilizar residuos. Entonces, pues obviamente ya el negocio de depositar en rellenos sanitarios, pues no va a ser tan bueno. Sí. Doctor Quiroga, ¿por qué en el proyecto de ley que pretende el gobierno del presidente Petro radicar en los próximos días de reforma a los servicios públicos se debilita, por un lado, la experiencia o los requisitos mínimos para ser director de la Unidad de Planeación Minero-Energética? ¿Por qué pasa de 6 a 3 años la experiencia en el sector? ¿Y por qué, si el presidente de la República es quien nombra a los comisionados de la CREC, se le busca agregar otro vocal designado exclusivamente por el presidente de la República? ¿Cuál es la explicación para esas dos movidas? Bajar los requisitos técnicos para ser director de la UBME y aumentar en uno los representantes del presidente en la CREC. Lo que hay ahora es un borrador de equipos de trabajo de los distintos ministerios que han hecho propuestas y los estamos compilando. Aún falta hacer algunas depuraciones. En el momento en que estemos depurando, pues se revisará y se analizará dichas propuestas. El proyecto hoy pues tiene una cantidad de articulado, porque se recibieron muchas propuestas de los ministerios y de algunas entidades, pero aún está en depuración. Lo que hay un borrador es la compilación de todas esas propuestas, pero ahora viene el proceso de depuración y socialización para que se ponga en consideración también y puedan participar los medios, puedan participar los usuarios, puedan participar los empresarios, para enriquecer el proyecto que será presentado al Congreso. Sí, doctor Dagoberto, una pregunta final. De esos privados que ustedes ven, ¿hay asociaciones pequeñas, asociaciones, juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos que podrían entrar a prestar servicios públicos domiciliarios, según leo en el borrador, cierto? Sí, señor. ¿Qué es lo que se están imaginando ustedes? ¿Se juntan unos vecinos para recoger la basura o cómo o qué servicio van a prestar los privados, pequeñas asociaciones de usuarios privados? O sea, uno de los principios pues es la democratización de los servicios públicos, pero ya hay comunidades rurales que están desarrollando proyectos, en el caso de las comunidades energéticas, instalando paneles solares. También hay en el servicio de agua algunos acueductos comunitarios que son dirigidos por campesinos en zonas rurales, incluso en zonas periféricas de ciudades se está haciendo. En Villavicencio hay acueductos comunitarios, en Ibagué hay acueductos comunitarios, en varias partes del país existen acueductos comunitarios, y hoy estamos viendo que hay comunidades que también están tratando de establecer el servicio de energía a través de los paneles solares. Y si ya existen hoy, ¿qué es lo que quieren cambiar con la ley de servicios públicos?
reglamentar el estímulo que tiene que hacer el Estado para la democratización de los servicios públicos. O sea, promover esas pequeñas asociaciones. Pues pequeñas o grandes, de todas maneras que haya autogestión, facilitar la autogestión por parte de las comunidades. Y poner a esos pequeños juntas de acción comunal, pongo solo un ejemplo, a competir con el modelo que hoy prestan grandes firmas privadas. Pues, pip. Es el superintendente de Servicios Públicos. Hablando del nuevo modelo de servicios públicos, Aurelio, es la nueva ley que entra a la lista, a la cola del presidente Gustavo Petro, a los proyectos que se tramitan en el Congreso de Colombia. Sí, le pudimos escuchar al doctor Quiroga 3 o 4 cosas, pues digamos que van muy de la mano de lo que ha sido el pensamiento de Petro en este tema. Basura cero. No, a mí me da pena con el doctor Quiroga, pero lo de basura cero ha sido una idea pues que realmente incluso ambientalistas como Martínez Alier, por ejemplo, la ha rechazado, porque es imposible. Y más de un país como Colombia. Mire, la basura en los países del sur del mundo son distintos a los países del norte, ahora que estamos hablando tanto de que unos se van para un lado y otros para el otro. La basura en los países de menos desarrollo, como Colombia, es una basura con un altísimo componente orgánico y con un bajo componente inorgánico. El altísimo componente orgánico quiere decir residuos de cáscaras de plátano, de papa, este tipo de basuras. Son en Colombia más o menos el 60 al 70% de la composición de basura. Eso tiene una dificultad enorme para volverse reciclaje y a lo sumo se puede volver en muchos casos compostaje, o etcétera, etcétera. Pero usted hablar de basura cero en países como Colombia, pues realmente no es muy posible. Otra cosa es en países donde hay un altísimo componente de la basura inorgánica, 80, 90%, y eso claro que da lugar a reciclaje y economías circulares. Pero Néstor, también hay algo que... No, a todo el mundo le gustan las cosas, pero una cosa es que a uno le guste y otra cosa es que puedan ser ciertas, que puedan ser reales. Pero escuchemos, escucho a usted no le gustó, Aurelio, escucho opiniones sobre... Para terminar con el tema de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son en el fondo, usted mismo lo dijo, privatizaciones en pequeña escala. Ahora, el sector privado hoy es predominante, pero en grado altísimo, en las energías renovables. Acabaron de inaugurar el parque solar de 400.000 paneles solares en el Cesar de Enel, ¿sí? Y los parques solares de Ecopetrol son de una firma norteamericana que se llaman EIS. Y Petro está hablando de un hidrógeno verde con las Siemens. Eso son compañías, las multinacionales, se tomaron la energía solar y energía eólica en Colombia. Las que y llaman venir la ley a decir que se va a favorecer a la justicia ambiental con proyectos tan pequeños como ese, para no hablar de los acueductos comunitarios que existen en Colombia hace años y que están abandonados, que el Estado no los ha dejado a su propia suerte, nada sirve, y que no tienen ningún apoyo. A ver, Luis Ernesto. La ley tiene cosas que son definitivamente positivas y de verdad puede que no haya salido bien en Bogotá, hay que reconocerlo cuando el presidente era alcalde, pero el principio de basura cero, que no, como decía el superintendente, no se lo inventa Petro, lo que busca es que no haya basura, sino que todo se aproveche de alguna manera. Lo que es orgánico, como decía Aurelio, que se composte debidamente, lo que es recuperable, aprovechable, lo que se haga con reciclaje. Pero para eso, químico, si fuera mecánico. Eso, Luis Ernesto, no se necesita una ley, ¿no? Para que la gente aprenda a reciclar. No, sí se necesita una ley porque necesita generar los incentivos tarifarios para que haya un incentivo, no para enterrar, como pasa hoy en muchos municipios, sino un incentivo para aprovechar. También yo creo que es muy importante de esta iniciativa, Néstor, el rol de los pequeños. Digamos, que sean pequeños privados, pues maravilloso, porque son asociaciones de juntas de acción comunal, asociaciones público-populares, organizaciones solidarias que se ponen no solo a recuperar basura, como pasa hoy en todas las grandes ciudades del país con las organizaciones de recicladores, sino que también se meten en otro tipo de actividades de servicios públicos, como prestar internet, el internet rural que hoy... si comparten, digamos, una conexión de fibra óptica y después con pequeños satélites instalen en varias viviendas, ahí hay un negocio que puede administrar una junta de acción comunal. O ser competitivos, por ejemplo, para recolectar energía solar, pero como hoy no se la pueden vender a una red interconectada, porque esos grandes negocios, como lo decía Aurelio, de Enel y otros, pues lo que permite la ley es facilitar que estas pequeñas organizaciones participen y que
tengamos incentivos económicos para que la basura no se entierre, sino se aproveche. En el papel, claro, eso suena perfecto, pero, sí, señor. 7:45 minutos. Déjeme decir tres cosas. Un segundo, Héctor. María Consuelo. A mí me parece interesantísimo que al superintendente le parezcan lentas las comisiones de regulación, porque nos lo dijo clarísimo, es que son muy lentas para tomar decisiones. Por eso las facultades extraordinarias que le dan al presidente. Pero son muy lentas y no nombran a los miembros en propiedad, porque el 24 de enero le tocó al Tribunal de Cundinamarca pronunciarse porque solo uno de los miembros estaba nombrado en propiedad y son 6. Entonces, si no nombran a los miembros de las comisiones, obviamente son lentas, y los lentos en nombrarlas han sido precisamente las personas del gobierno a quienes les corresponde ya nombrarlas. Es que recordemos que las comisiones lo que permiten es un equilibrio técnico precisamente para establecer las tarifas de los servicios públicos, y en el tema de energético es fundamental. María Consuelo, parece un tema menor que haya comisiones llenas de técnicos, lo que permite es pensar a mediano plazo. Claro, y les parecen lentas porque no las nombran. Cuando las decisiones se toman por políticos sin criterios técnicos, obviamente suelen ser decisiones inmediatistas, pensando en las elecciones, pensando en el resultado para hoy político. Y hambre para mañana. Tres cositas, Néstor. Señor. Pero se las digo en titulares para no alargarme. Vale. La primera es que yo dudo de la capacidad política del gobierno del presidente Petro para aprobar cualquier cosa. A mí me parece que todos los proyectos de ley, de acto legislativo que se han venido anunciando por parte de los ministros tienen muy poca probabilidad de ser aprobados en el Congreso. ¿Echando carreta innecesariamente, me dice usted? Me parece, y sobre todo en unos temas como en el de servicios públicos, en el que hay una diferencia ideológica con el gobierno enorme, porque claro que, y eso era lo segundo que iba a decir, si hay en algo en lo que se concreta la discusión con Petro, porque tiene que ver con la participación de los particulares o con el papel del Estado, es el de la regulación de servicios públicos. Y el tercer punto es volver a traer uno que ayer trajo María Consuelo, señor, que me pareció muy, muy oportuno y que aquí vuelve a tener todo que ver, que son las entidades territoriales, el papel de los gobiernos locales. Resulta que la Constitución, en el artículo, yo no recuerdo de memoria, pero por allá 360 y algo, dice expresamente que los servicios públicos domiciliarios los prestarán directamente los municipios cuando técnica y económicamente corresponda. Por eso y le resulta que Héctor, de eso nadie habla en estos proyectos. No, por eso y esa es la discusión, tiene razón, Héctor, por eso le preguntaba yo al señor superintendente por el modelo de basuras en Bogotá. Usted se acuerda, eso fue plena autonomía en ese momento del alcalde de Bogotá, que destruyó... Claro, es que así tiene que ser. Que destruyó el modelo de basuras en Bogotá, que ahora él cita como un ejemplo exitoso, basado en el programa, pues que es puramente de borrador, en el programa Basura Cero. 7:48 minutos, Daniel. Néstor, y esa es la discusión que ha traído Héctor varias veces a colación. ¿Qué hace el gobierno nacional metiéndose en temas que son estrictamente de las alcaldías locales? Héctor siempre ha puesto el ejemplo de los parques. En este caso cabe el argumento de los servicios públicos. Pero yo quedé aún más preocupado que con la entrevista, con la frase inicial de Héctor. Yo dudo de la capacidad política del gobierno de Gustavo Petro para pasar cualquier proyecto. Yo tenía más preocupaciones sobre la capacidad técnica que están perdiendo las entidades con los nombramientos que están haciendo, con sacar la gente técnica y meter a los políticos, pero si ahora Héctor nos dice también que está muy bien informado, que duda de la capacidad política, entonces mi pregunta es ¿qué le queda al gobierno Petro? Si no tiene capacidad técnica y no tiene capacidad técnica. Esto entra en la cola, ¿no? Entonces tenemos reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, reforma a la justicia. ¿Eso no se resuelve con mermelada? Reforma... Sí, padre, pero esa mermelada chiquita que estaban diciendo que iban a dar. Ha pasado año y medio, y esto lo sabe cualquier persona que haya pertenecido a un gobierno. Cada vez que pasa un día es más difícil tramitar una ley. Lo único que ha aprobado fácilmente el gobierno... La tributaria. Sí, ¿no? Y pare de contar. No, es decir, estamos en el enunciado de intenciones del gobierno de hacer algunos cambios. Faltan 10 minutos. Dos cosas muy rápidas que a mí me preocupan de esto. Uno, y es que según pues parece ser, el gobierno del cambio consiste en bajar los requisitos para todo. Lo señaló ahorita Ricardo en su pregunta. Entonces, de 6 a 3 baja la experiencia, ¿no? Para estar en la unidad de planeación
lista, Paola, de en qué entidades están bajando requisitos para entrar. Bueno, para ser comisionado experto de la CREC, para ser miembro de Junta de Ecopetrol. Esos son los que se me ocurren aquí ya, nada más hablando con usted, pero con seguridad hay un montón más de entidades en donde lo que se está haciendo es rebajar y relajar los requisitos para estar en ellos. ¿Por qué están bajando los requisitos? Si es para la CREC o si es para la Junta Directiva de Ecopetrol, pues obviamente no es para poner más aviondos, precisamente, sino porque quieren poner sus cuotas, sus fichas, la gente afina a su pensamiento. Y porque no tienen técnicos que le caminen a ese tema, una vez más. Pero es que además le quiero decir otra cosa. Hay algo que es tal vez dramático en todo esto, además, Paola, y es que el gobierno les ofrece a técnicos, a gente que tiene experiencia, y esas personas no aceptan los cargos. Entonces, digamos que no formaron personas para esos cargos cuando llegaron al gobierno, y por otro lado es que a quienes les ofrecen les dicen no, muchas gracias, yo prefiero no formar. Se había demorado este proyecto de ley, Néstor, porque uno de los componentes claves de lo que fue el gran cambio del modelo económico en los 90 que hizo César Gaviria fue la ley de servicios públicos, así como se privatizó el servicio de salud, el servicio de pensiones, también mucho de la prestación de servicios públicos, y contra eso es que lucha el presidente Gustavo Petro. Quiere desmontar ese que se llamó el modelo neoliberal, porque considera que ya llegó el momento de que se agotó, y lo dice abiertamente. Entonces era el proyecto que faltaba, pero muy seguramente en el Congreso va a tener dificultades, porque si algo tiene de apoyo grande son esas empresas privadas de servicios públicos a nivel local. Sin embargo, como en todo, hay espacios donde mejorar. Por ejemplo, en el tema de basuras, así como el modelo avanzó mucho, pasamos de tener un servicio de basuras muy malo a uno bastante mejor, todavía estamos lejos de tener un sistema de disposición de residuos bien hecho, y hay mucho en qué trabajar. Entonces ojalá en el Congreso la discusión no fuera solamente ideológica entre privados y públicos, sino que se trabajara en todas esas cosas que se pueden mejorar, porque el cambio no siempre es echar para atrás, sino avanzar. Usted me parece que tiene razón. Fíjese que estamos en un punto de desmonte de las muchas privatizaciones que hubo en los años 90, especialmente en el gobierno de César Gaviria, que le dijeron en un momento era neoliberal, y estamos desandando el camino andado en estos últimos 30 años. 7:53 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La Fiscalía, a través de su cuenta en X, acaba de anunciar investigación por este escándalo de los carrotanques. Dice el mensaje de la Fiscalía que frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información respecto a la compra por parte del Gobierno Nacional de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el departamento de La Guajira, la Fiscalía aperturó investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos, dice ahí la Fiscalía, de delito alrededor de este tema. Recordemos que paralelamente al anuncio de la Fiscalía, como usted lo decía, la Contraloría ya también... 7:54, hay una noticia urgente. Atención, una niña resultó herida hace algunos minutos por una bala perdida en un tiroteo en Kennedy, que queda al suroccidente de Bogotá. Felipe García. Sí, señor Néstor, continúan los hechos de violencia en Bogotá, esta vez en la localidad de Kennedy. Un sicario abordó a un hombre que se encontraba en un puesto de comidas ambulantes, sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades sin mediar palabra. En medio de ese tiroteo, Néstor, una menor de edad, una niña, recibió uno de los tiros en uno de sus brazos, por lo que de manera inmediata fue trasladada a un centro asistencial donde en este momento se encuentra bajo observación médica. La víctima del sicario, por su parte, también fue trasladada a un hospital, y según lo que nos cuenta el coronel Pascuas González de la policía, esto se registró por un ajuste de cuentas. Escuchemos. Dentro de este ataque sicarial, colateralmente, una menor de edad es impactada en uno de sus bracitos. De manera inmediata, la menor es trasladada y atendida en centro asistencial. En este momento se encuentra en observación fuera de peligro. En estos momentos, Néstor, las autoridades se encuentran realizando las labores de campo correspondientes para verificar cámaras de seguridad en la zona y así dar con la ubicación del sicario responsable de este hecho, en el que resultó
resultó herida esta menor de edad. La mañana, gracias Felipe, la mañana está gris en Bogotá. También hay cielo nublado sobre el aeropuerto de Medellín, el aeropuerto del Córdoba, el de Río Negro. A esta hora hay 18 vuelos aplazados o cancelados en Medellín. Héctor, ¿qué pasa? Pues Néstor, aunque no llegan la lluvia, las altas temperaturas sí en esta región del oriente del departamento de Antioquia, en donde a esta hora se tiene una densa niebla que se registra en este territorio, por lo que no permite la operación comercial del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, el cual, según el concesionario afirmó, las afectaciones son en 2 vuelos cancelados y 15 demorados, según se ha explicado, a destinos nacionales como la Costa Caribe, Santander, la ciudad de Bogotá, entre otros. Se solicita revisar el itinerario con las aerolíneas debido a que puede haber cambios en los distintos horarios de vuelos debido a esta situación que, reiteramos, se reporta en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro. 7:56. Padre, ahora sí la historia que le prometí. La historia del cura... ¿Cómo es un cura que...? Que tiene pareja. A usted le escandaliza lo del Viagra. Claro, porque es un delito. A mí lo otro me parece terrible porque es un pecado. Pero a la sociedad como tal lo que les debe parecer terrible es el delito. A mí me escandaliza más el cura que tenía pareja y que se dedicaba a traficar con el Viagra. La historia en Madrid, en España, Enrique. La historia es todavía mucho mejor de lo que parece. El cura en efecto tenía pareja, su pareja era un hombre y el tráfico de estas sustancias de Viagra y de otras sustancias estupefacientes o estimulantes, según la Guardia Civil, la hacían desde la propia casa parroquial. Pero pongámonos en contexto. Esto ha tenido lugar en Don Benito, que es un pueblo que tiene 38.000 habitantes, está en la provincia de Badajoz, esa que separa la península ibérica entre España y Portugal. Pues bien, en los últimos meses la Guardia Civil de ese pueblo había notado cómo había una constante afluencia de personas a la casa parroquial. Esas personas, más que buscar ayuda espiritual, estaban buscando ayuda médica, podríamos decirlo así. Las investigaciones comenzaron y la Guardia Civil efectivamente detectó que este hombre, que era el cura de este pueblo, un hombre muy querido en esta villa, que era, según dicen hoy las crónicas de los diarios locales, un heterodoxo en su forma de entender el sacerdocio, pues tenía montado un negocio de venta de sustancias ilegales, entre ellas y principalmente Viagra. Los investigadores constataron que la protección que el cura creía que le daba su posición y estar traficando, insisto, desde dentro de la propia parroquia, hicieron que bajara la guardia y finalmente fuese detenido en las últimas horas. La Guardia Civil, el cuerpo que se ha encargado de investigar este asunto, ha tenido que allanar su casa, la casa parroquial, pero también se ha producido un registro con todo lo que eso supone en la propia iglesia. Dentro de esa casa parroquial, aunque la Guardia Civil no ha precisado qué cantidad, se han encontrado una importante cantidad de Viagra y de otras sustancias que el cuerpo policial no ha precisado, pero sí ha tachado de sustancias que pueden estar relacionadas con los estimulantes y los productos afrodisíacos. La primera persona que dio lugar a esta investigación fue una que fue interceptada por la Guardia Civil y fue la que puso sobre la pista a los agentes diciéndole que efectivamente allí en la casa parroquial no solo había socorro espiritual, Néstor. Sí. ¿De qué edad estamos hablando este cura, Enrique? No ha trascendido de la edad, no se ha dicho aquí, pero entiendo que es un hombre de mediana edad. Me parece que es una auténtica fantasía rural española, porque que el señor viviese con su pareja en la casa parroquial, que la pareja fue su nombre, que eso no tiene ninguna importancia, pero siendo un cura sí la tiene. Claro. Y que hubiese montado un negocio como este a plena luz del día vendiendo Viagra en un pueblo de 37.000 habitantes, que los pueblos en Colombia supongo que son como los de España, donde todo se sabe. Pues tanto que se ha sabido que está el cura y su pareja detenidos y están acusados de un delito de tráfico de sustancias, Néstor. A usted, español, Enrique, a usted, ¿qué lo escandaliza más? ¿La pareja del cura homosexual viviendo en la casa cural o el tráfico de Viagra de los dos angelitos? No, a mí la homosexualidad no me escandaliza nada, uno que haga lo que quiera, pero me parece que haber montado un negocio de tráfico de sustancias en la casa parroquial es de tener una cara dura de proporciones bíblicas, vamos. No, a mí lo que me parece a mí no es que me escandalice la homosexualidad, no voy a pasar de mojigato, padre, no es por eso, es porque en los curas uno hay celibato. Se violaron todos los votos. Se violó el voto de pobreza, porque estaba haciendo un negocio, el de obediencia y el de castidad. Porque era el de castidad está violado totalmente. Sí, pero yo también creo que lo grave es el delito. María Consuelo, yo por eso sospecho tanto de los votos, los de castidad, porque es que los de pobreza no los cumplen, que van a cumplir los otros. Así que digo, no a modo de mi escándalo. Son las 8 de la mañana. En 30 segundos saludo al dimitente director del ICETEX, Mauricio Toro. Estás escuchando Blue Radio.
La nueva reforma que anuncia el gobierno al sistema de servicios públicos fue publicado el borrador para modificar la ley 142 y darle superpoderes al presidente Gustavo Petro, que se convertirá en el único regulador. El proyecto dice que el presidente podrá pasar por encima de los técnicos de la Comisión de Regulación, se crearán mecanismos para que las comunidades se organicen y presten ellas mismas servicios públicos y le van a dar superpoderes a la superintendencia para privilegiar, en palabras del gobierno, lo público sobre lo privado. Lo que temen aquí los prestadores, tanto de comunicaciones como de energía, como de agua, es que terminen sacrificándolos a ellos y arriesgando un modelo de un solo totazo. Néstor, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a toda su audiencia. Mauricio Toro será director del ICETEX hasta el próximo viernes. Coincide su renuncia, doctor Toro, que usted informa ayer, con la salida de Carlos Ramón González, que fue presidente de su partido, se va de la presidencia de la República. ¿Tiene algo que ver? No, Néstor, de ninguna manera. De hecho, yo ayer llegué a Palacio a radicar mi carta de renuncia. Yo tenía una cita con él a las 9 de la mañana y allí me enteré pues que se estaban